Ese es el video parte 2 de una serie de 5 videos para entender las rúbricas que se incluyen en la metodología MAO basados en el modelo DOMIPE. La idea es que con esta serie de videos podamos realizar la actividad de aprendizaje 4.1 que se incluye en el libro de análisis y diseño de procesos en la página 104, que es un ejercicio para entender los instrumentos tipo rúbrica que se incluyen dentro de la metodología MAO y pues que nos permite ir analizando cada uno de los instrumentos que están divididos por tipo de proceso, ver qué tipo de preguntas se incluyen, quién son las personas adecuadas que podrían responder las preguntas y qué es lo que debemos observar en la empresa para poder responderlas. Específicamente este segundo video se trata de lo que sería el instrumento del proceso número 2, que es un instrumento que incluye 6 ítems o 6 preguntas y el nombre del proceso es planear la prestación y mejora de los servicios. Es un proceso que el instrumento para recolectar la información al respecto se divide en 3 secciones. La sección 2.1 tiene que ver con la planeación de los procesos, la sección 2.2 respecto a la formalización de estos procesos y la sección 2.3 respecto al seguimiento y control operativo que tienen que tener cada uno de los procesos operativos, entendiéndose como los procesos operativos los que están en la parte central del modelo ADOMIPE, que son los procesos clave. El proceso 2, como ya comentaba, tiene su primer sección llamada planeación de los procesos. El instrumento entonces va a aparecer como se observa aquí en esta figura con la pregunta número 1 que nos dice cómo obtienen los datos requeridos para realizar los planes operativos precisos en la empresa. Para responder a esta pregunta debemos de leer cada uno de los 4 casos que están explicados en este cuadrante. El caso número 1 nos indica que en la empresa se lleva un registro de cada venta que se realiza en notas de ventas o en facturas, principalmente usados estos registros para efectos de contabilidad y finanzas, que pues incluyen en esos registros qué es lo que la empresa gana y qué es lo que ha gastado, ¿no? Ingresos e egresos. Y con estos datos, con estos registros, se pueden hacer estimaciones. ¿Estimaciones de qué? Pues de lo que se espera tener en el futuro respecto a las ventas. Si yo tengo registros del pasado y me doy cuenta que la semana o el mes pasado vendí 10, pues pudiera pensar que la semana siguiente o el mes siguiente puedo vender una cantidad, vamos a decir, similar. Eso es lo que nos dice el caso 1, que la empresa lleva registros de las ventas en notas o facturas. El caso 2 es un poquito ya más, vamos a decir, formal. Nos dice que la empresa utiliza un sistema de planeación de recursos empresariales que comúnmente le llamamos ERP por sus siglas en inglés. Es una buena práctica que las empresas tengan un ERP y claro, es un sistema de información computacional muy caro, de millones de pesos. Pero pudiéramos tener las empresas pequeñas una, vamos a decir, adaptación, algo más a lo mejor sencillo, que no nos cueste millones de pesos, pero que nos permita registrar datos de todas las áreas de la empresa que permiten alimentar una base de datos. Base de datos es vamos a decir, una hoja, como si fuera una hoja de Excel con muchos registros de lo que sucede en la empresa y esta base de datos la tenemos disponibles todos los interesados en la empresa. Y específicamente es una base de datos de lo que se vende, ¿no? De la cantidad de productos demandados o de servicios demandados por los clientes. Este sistema mantiene los registros de las ventas, como ya comentábamos, por ejemplo, la cantidad de productos o servicios, no en dinero, que a lo mejor en el caso 1 las ventas las pudiéramos registrar en cantidad de dinero, o sea, una unidad monetaria, pero en el caso 2 se refiere a cantidad de productos. He vendido 10, 20, 50 productos o servicios.
También uso de materiales en unidades. Tantos kilos he consumido, tantos litros he consumido, tantas piezas he consumido y por lo tanto he tenido bajas en el inventario. El inventario, pues recordemos que es esa acumulación de productos que tenemos normalmente almacenados en una bodega. Y también nos ayuda a determinar cuál es nuestra capacidad instalada de la empresa. Como es una ERP que tenemos muchos datos en esa base de datos, dentro de esos montón de datos, pues podemos determinar qué tanto es capaz de producir, qué tantas cantidades la empresa puede producir o qué tantos servicios puede atender al mismo tiempo para atender la demanda real de nuestros clientes. Eso sería el caso 2. El caso 3 nos indica que la empresa no acostumbra a realizar registros de ventas, ni a lo mejor en notas de ventas, a lo mejor una que otra por ahí, pero pues tampoco un sistema de información, o sea, no acostumbra. Solo se mantiene un control de ganancias obtenidas en el día, que es a lo mejor el corte de caja, es decir, cuánto dinero cayó a la caja el día de hoy, pero pues no de manera registrada. Y el caso 4, que sería el último, nos indica que sí hay sistemas de información para el registro de datos históricos de las ventas, como la cantidad de los productos y servicios que ya comentábamos. También tenemos que alguna vez ya se ha calculado esta capacidad instalada, haciendo usos de datos básicos como las dimensiones de la infraestructura y el número de horas que trabajan los empleados. Es decir, a lo mejor no es un ERP como que está aquí, ¿sí? Pero a lo mejor es un sistema en Excel que nos permite hacer ciertos cálculos, ¿sí? Y que con esos cálculos, con esos datos, pues podemos tomar decisiones. ¿Cómo se responde la pregunta número 1? Pues seleccionando uno de los 4 casos que ya comentábamos. Y una vez seleccionado, pues decir de estos 4, el que más se parece es X caso y lo cumplo totalmente, como dicen aquí las respuestas de la línea superior, o de manera parcial. Cualquiera de estos casos, pues seleccionaremos la respuesta considerada la adecuada o la que refleja mi empresa. La pregunta 2 es igual, es la misma idea, es leer la pregunta, que en este caso es cómo planean a nivel operativo la entrega de valor al cliente en la empresa, y leer los 4 casos. Primero, el caso 1 nos indica que los planes operativos en la empresa se establecen con base en lo que llamamos pronósticos. Esos pronósticos son realizados de manera automatizada por el sistema ERP, el cual utiliza la base de datos de registros de ventas históricas ya comentada, la estimación de la demanda potencial que estima a través de un sistema inteligente que caracteriza a los clientes potenciales a través de Internet, y el estado real de los inventarios que se registran en ese mismo sistema, y está todo concentrado. Los planes se validan y o ajustan por un responsable, una persona responsable de esta planeación, quien además considera que dichos planes que se han realizado en ciclos anteriores, es decir, ve qué decisión tomó el año pasado, a lo mejor el mes pasado, y en función a eso, si los resultados fueron positivos, los mantiene, los replica o los ajusta, ¿no? Y están guardados. Es decir, en este caso, pues obviamente es el mejor porque usa el sistema ERP, que es la buena práctica, y pues permite generar registros, tener cosas, información guardada, ¿no? Que es parte de la buena práctica, el no tener las cosas, hacer las cosas y olvidarlas porque no están registradas. El caso 2 nos indica que los planes operativos se establecen utilizando registros históricos que tenga la empresa sobre las ventas o sobre los inventarios que se han utilizado, la capacidad instalada de la misma empresa que ya en algún momento se calculó y que se ha registrado previamente en sistemas básicos como las hojas de cálculo de Excel. No es tan cercana a la buena práctica, pero también vamos a decir que es una buen avance. El caso 3 nos indica que se configuran planes operativos basados en los que el tomador de decisiones recuerda, es decir, se basan en una persona, ¿sí? En sus recuerdos, respecto a los resultados de ciclos pasados.
o sea, lo que pasó el mes pasado, el año pasado. O también puede ser que use datos muy básicos y que no tenga en realidad un punto de comparación con un histórico documentado, o sea, no guarda datos, no sabe qué pasó en el pasado y por lo tanto pues se va más bien a la, vamos a decir, su percepción o su corazonada. Estos planes, sin embargo, sí se escriben en papel, o sea, sí los podemos consultar. Y son planes respecto a cuánto comprar o cuánto producir o cuánto se debe de preparar, ¿no?, para poder atender a los clientes. Se escriben en papel para asegurar, pues no olvidar las decisiones tomadas, aunque se escriben en papel, pues no se guardan, no es un sistema de información en computadora que pudiéramos guardar pues de manera perenne. Y el caso 4 sería el último, nos indica que los planes, recordemos que son los planes de cuánto comprar, cuánto producir, cuánto preparar para poder atender al cliente. Estos planes se efectúan con base en la experiencia del empresario y de una manera informal, o sea, vamos a decir al tanteo, ¿no? Decir, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a producir X cantidad de producto o vamos a comprar X cantidad de material. Es decir, no lo establece de ninguna forma por escrito, ni en papel, ni en computadoras, ni en ningún lado. Simplemente es una decisión que lo toma la persona encargada. Igual se responden las preguntas seleccionando un caso y si lo cumple total o parcialmente, cada uno, el caso seleccionado se irá marcando. La pregunta 3 del proceso 2 de planear la prestación y mejora del servicio ya se refiere a la sección 2.2 que tiene que ver con la formalización de procesos. Y nos indica que tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde se establecen las actividades que deben desarrollar los empleados para realizar su trabajo? El caso 1 nos indica que estas actividades, lo que deben de hacer las personas en la empresa, se han documentado formalmente todos estos procesos de la organización, tanto los procesos operativos, que tiene que ver con la compra, la producción, la venta, toda esta parte que llamamos operativa, y las cuestiones administrativas, que a lo mejor son menos visibles, como lo que tiene que ver con la contratación del personal o los contratos con los proveedores o cuestiones ya de metas, de cumplimiento de metas, etcétera. O sea, son otro tipo de procesos que llamamos administrativos. Los dos se mantienen por escrito en lo que llamamos procedimientos. Un procedimiento es un documento, imaginemos una hoja de Word donde ahí se dice actividad por actividad, qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas. Detallo actividades, detallo las responsabilidades del personal, incluyo formatos. Los formatos es, vamos a decir, una hoja donde hay que registrar ciertos acontecimientos. Para registrar esos datos que permitan hacer reportes periódicos, reportes que nos indiquen si hicimos bien o no hicimos bien las cosas. Estos procedimientos nos permite también tener estandarización, están estandarizados y pueden ser accesibles por todo el personal en web, ¿no? O sea, están a lo mejor en una nube en internet y pues todo mundo en la empresa tiene acceso a ella, puede ir a revisar si no se acuerda de alguna actividad o de algún proceso, puede ir a consultarlo sin ningún problema. El caso 2, por otro lado, nos habla que los procesos clave, entendidos como lo que tiene que ver con las compras, con el abastecimiento, con las operaciones de producción o de la prestación del servicio de la empresa, lo que tiene que ver con la distribución, la entrega de los productos o servicios directamente al cliente, o sea, eso llamamos como procesos clave. Estos nada más, solamente estos son los que se tienen por escritos en procedimientos que ya explicábamos en el caso 1, procedimientos que describen las actividades y los responsables de cada una de las actividades, quién tiene que hacer esta actividad. Y también hay uno que otro por ahí formatos requeridos para dar evidencia a lo mejor algún cálculo de un indicador o de que se hizo alguna actividad. Ese sería el caso número 2. El caso 3 ya nos indica que los procesos, de manera general, no se plasman
documentalmente en procedimientos, ni los operativos ni los administrativos. Solo hay algunas ayudas visuales, a lo mejor pegadas ahí en un cuadro en la pared, y que algunos pueden ser en formato gráfico, que nos indicen a lo mejor cómo hacer cierta operación en el proceso de producción, y eso le ayuda a que el personal recuerde cómo realizar esa actividad crítica, a lo mejor una actividad de ensamble, que ahí nos dice cómo hacer el movimiento de las manos, quizá, porque son actividades críticas del proceso productivo, ¿no? El que tiene que ver directamente con la generación del producto o del servicio. El caso 4 nos dice, por último, que los procesos ya son conocidos por todos los involucrados, o sea, todos los empleados ya los conocen, todos saben lo que deben de hacer, y porque lo han repetido muchas veces, tienen ahí muchos años trabajando, ya lo tienen en la memoria, y por eso considera la empresa que no es necesario escribirlo en ningún documento ni en ningún gráfico, ¿sí? Entonces, ese sería el caso número 4. Entonces, ¿cuál es el caso de la empresa? Hay que leer los 4, seleccionar el que mejor refleje lo que es la empresa y decir si es total o parcial. Lo mismo con la pregunta 4, que también corresponde a la sección de formalización de procesos, que nos hace la cuestión de cómo se controlan estos documentos que ya comentábamos en la pregunta anterior. ¿Cómo los controlo? Son documentos importantes para los procesos. El caso 1 nos indica que cada responsable del proceso, ¿sí?, tiene que guardar ese documento y actualizarlo, ¿sí?, cuando sea pertinente, cuando hubo un cambio, para asegurar su vigencia, lo tiene que actualizar. Y esta actualización incluye el procedimiento documentado y todos los formatos que permitirán dar evidencia de esa actividad, ¿no?, de la ejecución de la actividad. Estos solo los puede consultar esta persona responsable, pero si se los solicita a alguien más, puede compartirlo sin problema. O sea, esos cambios lo puede ver esas personas, esos procedimientos del responsable. En el caso 2, nos indica que son pocos los documentos que se han generado en la empresa. Y estos prácticamente nunca han sufrido cambios, es decir, se hizo alguna vez, pero pues ahí se hicieron hace 10 años y siguen estando ahí, no han sufrido cambios, no lo han actualizado, todo sigue igual. Y pues no tienen un procedimiento formal para asegurarse de que sea la última versión. Como caso contrario, en el caso número 1 íbamos guardando versión 1, versión 2, versión 3 de los documentos. En el caso 2 nunca se han cambiado, pues no tengo que llevar versiones. En el caso 3, aquí nos indica que no se ha tenido necesidad de generar documentos que se tengan que controlar. Es decir, ese es el caso donde no tengo documentos. Y la empresa se preocupa por generar los productos y los servicios para vender al cliente. No tiene mucho tiempo para cuestiones administrativas, porque esto de documentar procedimientos, de hacer esos documentos por escrito de qué tienen que hacer las personas, es, vamos a decir, trabajo administrativo, que no es el que nos lleva como empresa a generar ganancias. Eso sería el caso número 3. Por último, el caso 4, sí nos dice que hay un procedimiento formalizado para control de documentos y registros generados por los procesos. Y este procedimiento de control sigue los lineamientos de una norma, ¿no?, que puede ser la norma ISO 9000, que es la que nos, vamos a decir, recomienda que estemos documentando nuestras actividades y controlando que los documentos que generemos pues sean los vigentes. Entonces, esa sería la buena práctica, el uso de esa normatividad. Y ese procedimiento que se genera considerando la normatividad, o sea, más formal que la del caso 1, ¿sí?, se hace seguir por un responsable. Y eso permite estandarizar dichos documentos en toda la empresa y asegurar que la última versión del documento esté disponible en web, que también sería una buena práctica el tenerlo disponible en web, en una nube, en internet, para que todos los involucrados en su implementación y mejora estén con la información o el documento más vigente, el más nuevo. Entonces hay que identificar de los 4 cuál es el que me aplica a mi empresa y decir si es total o si es parcial. Por último, tendríamos la sección 2.3, que tiene que ver con el seguimiento y control operativo, ya no tanto de los
documentos, sino de los procesos en sí, de la ejecución. Y la pregunta 5 nos dice, ¿cómo se toman las decisiones en la empresa para la mejora del servicio que le oferta al cliente? Es decir, ¿cómo hace la empresa para que siempre el cliente esté satisfecho con sus productos? En el caso 1 nos indica que toda decisión que se toma en la empresa se hace a partir del análisis de información obtenida de la medición de indicadores operativos. Estos indicadores operativos se diseñan en un formato de tablero de control y en estos indicadores podemos encontrar indicadores que nos digan si hay ocurrido desabastos, es decir, que si alguna vez la empresa dejó de producir o dejó de vender algo porque no tenía producto, o también que nos diga cuál es el tiempo de entrega desde que hacen la solicitud del cliente hasta que ya lo tiene en sus manos. A lo mejor el consumo del combustible del vehículo que se utiliza para repartir el producto, o el cumplimiento de criterios del cliente muy específicos que a lo mejor los pudo poner en la solicitud y al final se le pregunta si se cumplieron. Puede ser muchos otros indicadores. La cosa en este caso es que la empresa los tenga establecidos y los tenga en lo que llamamos un tablero de control, que nos permita a lo mejor en el semáforo decir si estamos bien en verde, si estamos más o menos en amarillo y si estamos mal en rojo. Estos análisis se realizan utilizando metodologías y técnicas adecuadas para la situación, es decir, pues hay que dedicarles tiempo a medir estos indicadores y analizar si vamos bien o vamos mal. Y lo hago con buenas prácticas. Y los resultados de estos análisis de datos, tanto el análisis como las acciones tomadas y el efecto de las mismas son debidamente documentadas y guardadas para su consulta posterior como lecciones aprendidas. Es decir, no nada más aquí si encuentro un problema porque el indicador se me puso en rojo, hago una acción en la empresa para que ese rojo pues deje de ser rojo y ya lo ponga en una mejor situación. Por ejemplo, el desabasto, si existe en la empresa, es un foco rojo. Yo no quiero tener desabastos en la empresa porque tener un desabasto significa que no hay un material o no hay un producto que no puedo vender. Es una venta perdida. Entonces, tengo que tomar una decisión, la tomo, hago la acción, hago la mejora, pero si no la guardo vamos a decir, el efecto de esta acción, pues no puedo tenerlo como una lección aprendida. O sea, esperaríamos que las acciones se documentan si fueron exitosas o no, así como para que, me acuerdo que el año pasado tuvimos una situación así. ¿Qué hicimos el año pasado? Pues pueda regresarme a ver el registro histórico, lo que pasó en esa vez y recordarlo, no porque lo tengo guardado. A eso se refiere el caso 1. Caso 2 nos indica que los responsables de los procesos elaboran reportes documentados tomando en consideración los datos tomados en tiempo real. Es decir, a lo mejor se acercan a los procesos estos responsables y van sacando muestras o datos midiendo la situación de cada uno de los procesos en el momento. Y hacen reportes. Esos reportes se los presentan a la alta dirección. La alta dirección pues son los tomadores de decisiones, que a lo mejor en una pequeña empresa es el propietario. Esta alta dirección va a asesorar o va a recomendar a los responsables de procesos los cursos de acción pertinentes. Y en grupo se decide con base en esta información, que es información debidamente procesada. O sea, a lo mejor no llego al nivel del caso 1, pero sí vamos a decir que tenemos reportes y están documentados. En el caso 3, las decisiones las toma, vamos a decir, únicamente la alta dirección y se basa de los reportes, sobre todo de las ganancias. O sea, si tenemos dinero, pues ya podemos decir que estamos bien. Pero también escuchan lo que los trabajadores tienen que decir respecto a recomendaciones de mejora de los procesos operativos. O sea, los empleados que están en la línea de producción tienen mucho que decir y esa alta dirección los escucha. Y con eso ellos toman decisiones. En el caso 4, de igual manera, las decisiones se toman exclusivamente por la alta dirección de manera centralizada y con base en su experiencia, que puede ser de muchos, muchos años. Y la información que perciben estas personas o esta persona de lo que está ocurriendo en los procesos operativos. Aquí no preguntan a nadie más, sino con lo que ellos alcanzan a ver de primera mano.
Entonces, para responder la pregunta 5, se leen los 4. Lo que suene más a la empresa es el caso que hay que aquí clicar y indicando si es total o parcial. Ahora sí, la última pregunta de este proceso 2 de planear y prestación y la mejora del servicio nos dice qué acciones se desarrollan para asegurar la calidad de los procesos operativos, es decir, que los procesos cumplan los criterios. El caso 1 nos indica que si lidia con el tema de la calidad una vez que ha cumplido sus objetivos financieros, es decir, primero, si ya estoy bien financieramente, entonces luego me preocupo por calidad. Para ello, se consulta a los trabajadores, para que los trabajadores opinen al respecto de cómo se ha desempeñado el proceso. Y los comentarios de estos trabajadores orientan en la búsqueda de oportunidades de mejora. Pero, repito, una vez que cumplimos nuestros objetivos financieros, la calidad está en un segundo nivel de prioridad. En el caso 2 nos indica que no se asegura que los empleados estén comprometidos con la calidad. Cuando se realizan mejoras en los procesos, se hacen en función a las quejas de los clientes, es decir, únicamente se cambia algo si alguien se quejó, si algún cliente dijo que no le gustó algo. Porque esto es lo que importa, ¿no? Obtener ganancias como objetivo principal, pero es una, vamos a decir, reacción a lo que el cliente diga. En el caso 3 nos indica que hay una preocupación por la calidad de procesos y de servicios, no nada más de los productos y de los servicios, sino también los procesos. Y lo reflejamos porque a lo mejor la empresa está en vías o ya ha obtenido una certificación ISO. Esto sería parte de las buenas prácticas, ¿no? Que las empresas estén certificados en normas de calidad. O, si no es normas ISO, otros distintivos que indican que es una empresa de calidad. Que estos distintivos los otorgan por el cumplimiento de la normatividad, que puede ser nacional e internacional. Por ello, se han establecido sistemas que apoyan a la gestión de los procesos. En la empresa hay este tipo de sistemas que a lo mejor usan también el apoyo de universidades y centros de investigación. O sea, a lo mejor es un proyecto que han construido en conjunto y que han facilitado la evaluación formal de los resultados obtenidos en los procesos y la implementación de mejoras, que no solo buscan un impacto en lo económico, en lo financiero, como los otros dos casos comentamos, sino en el cliente, ¿no? Que es el que, vamos a decir, gracias a él, pues podemos tener buenos resultados económicos. Por último, el caso 4 nos habla de que se convoca a las juntas de manera periódica, juntas con personal importante, en las cuales se toca el tema de la calidad, o sea, la calidad es importante en el caso 4. Y pues en esa junta lo están demostrando para que todos entendan su importancia en la empresa. Regularmente se habla con los operadores para recordarles la calidad es importante y la satisfacción del cliente, ¿no? Y se realimenta al trabajo de estos empleados con base en los resultados obtenidos que están registrados, que están documentados y que son observaciones realizadas por el cliente, que los hacen a través de encuestas de evaluación, que a lo mejor también pueden ser en papel o en sistemas más modernos, en encuestas vía web, donde ellos dan sus observaciones buscando pues cómo mejorar el desempeño y el impacto de la organización. Es decir, a lo mejor no están certificados con ISO, pero están teniendo de alguna manera ciertas iniciativas como buenas prácticas. Entonces ya tendremos que responder, recuerden, una de estas 4 y decir si lo cumple total o parcialmente. Así pues, con estas 6 preguntas ya pudiéramos responder ya sabemos qué tipo de preguntas se incluyen en el instrumento, ya podríamos decir a quién se las voy a hacer estas preguntas, quién es la persona adecuada y también qué cosas hay que observar, ¿no? Qué documentos esperaría que quizá me muestren. Y pues responder a lo que sería la fila correspondiente del proceso número 2 de la página 104 de el libro de análisis y diseño de procesos.